¿Existieron gigantes después del diluvio? La verdad oculta. En aquellos días, y también después, había gigantes en la tierra, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6, 4. Estas palabras, extraídas del libro del Génesis, nos abren una ventana a un pasado que parece sacado de leyendas, un tiempo donde la realidad bíblica se entrelaza con relatos de seres de proporciones colosales. La mención de gigantes antes del diluvio es innegable, un preludio a la purificación divina de la tierra. Sin embargo, la pregunta que resuena a través de los siglos, y que a menudo se deja sin respuesta clara en las discusiones populares, es si estas figuras imponentes, los nefilim, o criaturas similares, continuaron existiendo en la tierra después de que las aguas del gran diluvio se retiraran. ¿Cómo pudo ser esto posible, si el diluvio fue un evento de juicio que, según la narrativa bíblica, limpió la tierra de la corrupción prevalente? Esta interrogante no es meramente académica o una curiosidad histórica. Toca las fibras mismas de nuestra comprensión de la historia bíblica, la naturaleza del mal y la providencia divina que opera incluso en medio de la devastación. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. La imagen de gigantes que caminaron sobre la tierra, aterrorizando e influyendo en las naciones, no se limita a ese pasaje inicial. A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos ecos de su presencia, particularmente en las narrativas de la conquista de la tierra prometida. El encuentro con los israelitas y figuras como Goliat, el filisteo que desafió al joven David, nos presenta un cuadro vívido de estos individuos de gran estatura y fuerza formidable. Goliat, descrito con una altura sobrehumana y armamento que requería una fuerza extraordinaria para ser manejado, no era un caso aislado. Los relatos hablan de otros gigantes, descendientes de los refaítas y otros pueblos, que habitaban en Canaán y sus alrededores. Esto nos lleva de vuelta a la cuestión fundamental. Si el diluvio fue un evento tan cataclísmico que aniquiló a casi toda la vida humana y animal, ¿cómo surgieron estos gigantes nuevamente? ¿Fueron ellos descendientes directos de los nefilim prediluvianos que de alguna manera sobrevivieron, quizás protegidos en arcas ocultas o de alguna otra forma inexplicable? ¿O representan una nueva manifestación de la misma fuerza corruptora que provocó el juicio divino inicial? Esta persistencia de los gigantes plantea interrogantes profundas sobre la naturaleza de su origen. Las Escrituras nos dan una pista crucial en Génesis 6, 4, al vincular a los nefilim con la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. La interpretación de quiénes eran estos hijos de Dios es una de las claves para desentrañar este misterio. ¿Se referían a ángeles caídos que interactuaron ilícitamente con la humanidad, resultando en una progenie híbrida con características físicas y espirituales anormales? Si es así, ¿cómo afectó el diluvio a estos seres angélicos o a su linaje? ¿Fueron exiliados o destruidos por completo, o de alguna manera lograron perpetuar su existencia a través de la línea de sangre que se filtró a través de Noé y su familia, quienes fueron preservados por su rectitud? La alternativa es que hijos de Dios se refiere a los descendientes justos de Set, que se mezclaron con las descendientes impías de Caín. Sin embargo, la descripción de los nefilim como héroes de la antigüedad, hombres de renombre y la conexión posterior con la corrupción que provocó el diluvio sugieren una intervención más allá de la simple mezcla de linajes humanos. La fascinación por los gigantes no se limita a los textos sagrados. En las últimas décadas, han surgido numerosas teorías, a menudo impulsadas por descubrimientos arqueológicos controvertidos e interpretaciones alternativas de la historia. Fotografías de supuestos huesos de gigantes, relatos de exploradores y la proliferación de información en línea han alimentado un debate público considerable. Sin embargo, la mayoría de estas afirmaciones carecen de rigor científico y de validación académica, y a menudo se basan en malinterpretaciones o fraudes deliberados. A pesar de ello, la persistencia de estas narrativas y la búsqueda de evidencia física subrayan una necesidad humana subyacente de comprender los aspectos más enigmáticos de nuestra historia y de la narrativa bíblica. ¿Existe una base real para estas especulaciones, o son simplemente el producto de nuestra imaginación y el deseo de encontrar explicaciones extraordinarias para los fenómenos inexplicables? Este tema, por lo tanto, nos invita a una profunda reflexión espiritual. No se trata solo de determinar si existieron hombres de gran estatura después del diluvio, sino de comprender la lucha espiritual que las Escrituras describen. La mención de gigantes, ya sean físicos o simbólicos de una fuerza corruptora, nos confronta con la realidad del mal que busca infiltrarse y subvertir el plan de Dios. La pregunta sobre su supervivencia o resurgimiento después del diluvio nos obliga a considerar la soberanía de Dios sobre la historia,
su capacidad para preservar su plan incluso ante la oposición y la aparente victoria del mal. ¿Cómo podemos, como creyentes, navegar estas aguas de misterio, discerniendo la verdad bíblica de las especulaciones sin fundamento, y cómo nos llama esta verdad a una mayor vigilancia espiritual en nuestras propias vidas? Es un viaje que nos llevará a examinar las Escrituras con una nueva perspectiva, a buscar la sabiduría de la tradición de la Iglesia y a confiar en la guía del Espíritu Santo para comprender las profundidades del plan divino. Profundizando la cuestión de cómo los gigantes bíblicos, particularmente aquellos mencionados después del diluvio, pudieron haber existido, debemos considerar la naturaleza de la intervención divina y la posibilidad de una corrupción espiritual persistente. Si aceptamos la interpretación de los hijos de Dios como seres angelicales, su posible participación en la genealogía de los gigantes postdiluvianos abre un abanico de reflexiones teológicas. El diluvio, si bien purificó la tierra de la humanidad pecadora, pudo haber sido un evento que también limitó o alteró la capacidad de estos seres angélicos caídos para interactuar con el mundo físico de la misma manera. La Escritura, en 2 Pedro 2, 4, nos revela que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, entregándolos a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esta mención de prisiones de oscuridad sugiere una restricción significativa impuesta a los ángeles rebeldes. Sin embargo, la narrativa de los gigantes postdiluvianos, como los Refaítas o los Anakim, nos lleva a preguntarnos si dicha restricción fue absoluta o si hubo formas de influencia o manifestación que persistieron. Una perspectiva a considerar es que la descendencia de los Nefilim postdiluvianos no necesariamente implicaba una repetición literal de la unión angélico-humana que caracterizó a los Nefilim prediluvianos. Podría tratarse de un linaje genético ya comprometido que, al no ser completamente erradicado, continuó manifestando características atávicas de tamaño y fuerza inusuales. Noé, como varón justo, fue preservado junto con su familia, y se nos dice que su linaje continuó. Sin embargo, la corrupción que plagó la tierra antes del diluvio no se originó únicamente en la unión antinatural, sino en una profunda depravación moral y espiritual. Es plausible que esta semilla de corrupción, incluso después de la purificación, pudiera encontrar nuevos cauces para manifestarse en la humanidad, produciendo individuos de excepcional estatura y temperamento belicoso, que la imaginación popular y los relatos históricos magnificaron como gigantes. El registro bíblico, al referirse a ellos, a menudo los asocia con la resistencia a la voluntad de Dios y la oposición al pueblo elegido, lo que sugiere que su gigantismo era tanto físico como una representación de una oposición espiritual más amplia a los propósitos divinos. Además, debemos examinar la posibilidad de que la interpretación de gigantes en las Escrituras no siempre se refiera a seres de estatura desproporcionada en el sentido moderno. La palabra hebrea rapa o repaim, utilizada para describir algunos de estos pueblos, puede tener connotaciones más amplias que simplemente gigante, abarcando también la idea de espíritu, espectro o incluso muerto viviente. Si bien el relato de Goliat, con su descripción física detallada, ciertamente apunta a una estatura considerable, es posible que otras referencias a los gigantes sean más simbólicas, aludiendo a la fuerza opresiva de ciertas naciones o a la presencia de influencias espirituales malignas que actuaban a través de líderes o guerreros imponentes. Esta dualidad en la interpretación nos permite reconciliar las narrativas bíblicas sin forzar una literalidad que pueda ser difícil de sostener arqueológicamente, al tiempo que se mantiene la seriedad de la lucha espiritual que subyace en estos relatos. El impacto de estas figuras en la historia de Israel es innegable, y su presencia sirvió a menudo como una prueba de fe para el pueblo elegido. El desafío de David a Goliat no fue solo un enfrentamiento físico, sino una demostración de cómo la fe y la confianza en Dios pueden superar las apariencias de imposibilidad, incluso cuando se enfrentan a fuerzas que parecen abrumadoras, ya sean estas físicas o espirituales. Consideremos cómo esta dinámica se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a obstáculos que parecen insuperables, ya sean problemas personales, dificultades laborales o tentaciones espirituales? La historia de David nos enseña que nuestra fuerza no reside en nuestras propias capacidades, sino en nuestra relación con Dios y en nuestra disposición a confiar plenamente en Él, independientemente de las dimensiones de los desafíos que se presenten. La lucha contra los gigantes de nuestra vida requiere una perspectiva espiritual clara, reconociendo que detrás de las apariencias a menudo se esconde una batalla más profunda. La persistencia de la idea de gigantes en la memoria colectiva y en diversas culturas a lo largo de la historia, incluso más allá del contexto bíblico, también merece una reflexión. Si bien debemos ser cautelosos con las teorías pseudocientíficas y las afirmaciones sin fundamento, la ubicuidad de estos mitos podría apuntar a una resonancia psicológica o espiritual profunda. Tal vez estos relatos, incluso en sus formas más distorsionadas, son ecos lejanos de una realidad espiritual o histórica que la humanidad lucha por comprender plenamente.
La Iglesia, a través de su enseñanza y su rica tradición espiritual, nos ofrece un marco para interpretar estos misterios, anclándonos en la verdad revelada y guiándonos en el discernimiento de las influencias espirituales. La comprensión de los gigantes bíblicos, por tanto, no es solo un ejercicio de erudición, sino una invitación a profundizar en nuestra fe, a fortalecer nuestra confianza en la providencia divina y a mantenernos vigilantes ante las fuerzas que buscan desviarnos del camino de Dios. El Evangelio nos presenta una realidad espiritual que trasciende la mera cronología histórica o la existencia física de seres anómalos. La pervivencia de la influencia maligna, incluso después de la intervención purificadora de Dios, nos llama a examinar las manifestaciones más sutiles, y a la vez, más peligrosas de la oposición divina. Si bien la idea de gigantes postdiluvianos como Goliat es fascinante, debemos discernir si estas narrativas apuntan a una lucha espiritual más profunda, donde el gigantismo no se limita a la estatura, sino que se manifiesta en el orgullo, la soberbia y la resistencia obstinada a la voluntad de Dios. Pensemos en cómo estas actitudes, que pueden parecer comunes en el comportamiento humano, son en realidad ecos de una antigua rebelión que comenzó en los cielos y que busca constantemente infiltrarse en el corazón humano. El mundo contemporáneo, con su énfasis en el individualismo exacerbado y el relativismo moral, puede ser terreno fértil para que estas manifestaciones espirituales de gigantismo resurjan, no necesariamente en forma de hombres de gran estatura, sino en ideologías que desafían los designios divinos o en actitudes que exaltan el ego por encima de la sumisión a la verdad revelada. Por ende, al considerar la posible supervivencia o resurgimiento de linajes o influencias asociadas con los gigantes prediluvianos, es crucial no caer en interpretaciones literalistas que descuiden la dimensión espiritual. La Iglesia nos enseña a leer las Escrituras no solo en su sentido literal, sino también en sus sentidos alegórico, moral y anagógico. En este contexto, los gigantes postdiluvianos pueden ser entendidos como aquellos individuos o grupos que, por su poder, su influencia o su obstinada oposición a la fe, representan una amenaza significativa para el pueblo de Dios y para la difusión del reino. La historia de Israel está plagada de ejemplos de naciones y líderes que, con su arrogancia y su fuerza militar, intentaron subyugar al pueblo de Dios, actuando como gigantes en el camino hacia la tierra prometida. El discernimiento espiritual nos permite identificar estas fuerzas opositoras en nuestro propio tiempo, reconociendo que la batalla contra el mal no siempre se libra con espadas, sino a menudo con ideas, tentaciones y seducciones que buscan desviar nuestras mentes y corazones de Dios. Ahora, reflexionemos en cómo esta comprensión puede aplicarse a nuestra vida diaria. Cuando nos enfrentamos a un desafío que parece insuperable, ya sea una dificultad personal, una tentación persistente o la oposición de otros a nuestros valores cristianos, podemos vernos tentados a sentirnos pequeños e impotentes, como David ante Goliat. Sin embargo, la fe nos asegura que no estamos solos en estas luchas. La gracia de Dios, que actuó poderosamente en David, está disponible para nosotros. La clave reside en cultivar una fe profunda y una confianza inquebrantable en la providencia divina, reconociendo que nuestras limitaciones humanas pueden ser superadas por el poder de Dios. Esto implica una oración constante y una vida sacramental vigorosa, que nos fortalezcan en nuestra walk con el Señor y nos equipen para enfrentar las adversidades. Además, es importante considerar el papel de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo en esta lucha espiritual. Así como Noé y su familia fueron preservados para continuar la línea de la salvación, la Iglesia es el arca de la nueva alianza, preservada por Cristo mismo para llevar la salvación a toda la humanidad. Dentro de la Iglesia, encontramos la fortaleza, la sabiduría y la guía necesarias para discernir y resistir las influencias corruptoras que puedan presentarse, ya sean externas o internas. La comunión con nuestros hermanos y hermanas en la fe, la recepción de los sacramentos y la obediencia a la autoridad de la Iglesia nos protegen de las artimañas del maligno y nos nutren en nuestro crecimiento espiritual. En última instancia, la cuestión de los gigantes postdiluvianos nos invita a una profunda introspección sobre nuestra propia relación con Dios y nuestra disposición a someternos a su voluntad. Si la corrupción que llevó al diluvio se manifestó en una rebelión contra Dios, entonces la persistencia de la oposición divina en forma de gigantes postdiluvianos nos recuerda la constante lucha entre el bien y el mal en el mundo y en nuestros propios corazones. La victoria de David sobre Goliat no fue solo un triunfo militar, sino una victoria espiritual, un testimonio del poder de la fe humilde sobre la arrogancia y la fuerza bruta. Al meditar en estas verdades, somos llamados a cultivar la humildad, la obediencia y una fe inquebrantable, reconociendo que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier gigante que se cruce en nuestro camino. La persistencia de la memoria colectiva sobre seres de gran estatura y fuerza, incluso mucho después del evento del diluvio, nos invita a considerar cómo estas narrativas pudieron haber influido en la cosmovisión y la práctica religiosa de las civilizaciones antiguas.
Lejos de ser meras leyendas folclóricas, los relatos sobre gigantes a menudo estaban imbuidos de un profundo significado teológico y cultural, sirviendo como explicaciones para fenómenos naturales extraordinarios, como la formación de ciertas estructuras geológicas, o como advertencias sobre los peligros de la transgresión moral. En muchas culturas antiguas, la figura del gigante estaba intrínsecamente ligada a lo sobrenatural, a menudo como descendiente de deidades o seres celestiales, o como guardianes de tesoros o conocimientos ocultos. Esta conexión con lo divino, aunque a menudo corrompida en las narrativas paganas, subraya una intuición humana subyacente sobre la existencia de fuerzas y seres que operan más allá del plano puramente físico, una intuición que la revelación bíblica aborda y reinterpreta a la luz de la verdad sobre el único Dios verdadero. Por consiguiente, al examinar la persistencia de los gigantes en el contexto bíblico postdiluviano, es esencial no descartar la posibilidad de que estos relatos sirvieran como un vehículo para transmitir verdades teológicas complejas. El encuentro de Israel con pueblos como los Anakim, descritos como gigantes y cuya presencia era formidable para los espías enviados a Canaán, no era solo un obstáculo militar, sino una prueba de fe y una demostración de la capacidad de Dios para otorgar la victoria a quienes confían plenamente en Él. El temor que estos gigantes infundían en el corazón de los israelitas reflejaba una falta de fe y una dependencia excesiva de las apariencias físicas, en lugar de una confianza en el poder invisible pero omnipotente de Yahvé. De esta manera, la historia de los gigantes se convierte en una parábola sobre la naturaleza de la fe, recordándonos que las batallas más importantes se libran en el ámbito espiritual, y que la verdadera fortaleza proviene de la dependencia de Dios, no de la fuerza humana o de las apariencias imponentes. Adentrándonos más en las implicaciones prácticas de esta perspectiva, consideremos cómo la narrativa de los gigantes postdiluvianos puede iluminar nuestra propia lucha contra las tentaciones y las adversidades en la vida moderna. A menudo, nos enfrentamos a desafíos que, en su magnitud aparente, pueden parecernos abrumadores, infundiendo en nosotros un sentimiento de impotencia o desesperanza. Ya sea una enfermedad crónica, una crisis financiera, una lucha contra el pecado o la oposición a nuestros valores cristianos en el entorno social, estas situaciones pueden sentirse como la presencia de gigantes que amenazan con aplastarnos. Sin embargo, la historia bíblica nos ofrece una lente a través de la cual interpretar estas pruebas, no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para que la gracia de Dios se manifieste en su plenitud. La clave reside en cultivar una fe que trascienda las apariencias, reconociendo que el poder de Dios es infinitamente superior a cualquier fuerza o circunstancia que podamos enfrentar. Además, la figura del gigante, en su aspecto de orgullo y autosuficiencia, puede ser vista como una representación simbólica de las ideologías o las fuerzas culturales que se oponen a la verdad y a la voluntad de Dios. En un mundo donde el relativismo y el secularismo a menudo exaltan la autonomía humana por encima de la dependencia divina, estas ideologías gigantes pueden parecer invencibles, desafiando los fundamentos mismos de nuestra fe. En tales momentos, la Iglesia, como cuerpo de creyentes, está llamada a recordar las lecciones del pasado, que la verdadera victoria no se logra mediante la fuerza o la astucia humana, sino mediante la fidelidad a Dios, la oración perseverante y la confianza en su plan providencial. La historia de David, armado con una honda y la fe, contra el formidable Goliat, nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la humildad y en la dependencia del poder divino, no en la ostentación de la fuerza o la arrogancia. Es un llamado a discernir las batallas de nuestro tiempo y a enfrentarlas con las armas espirituales que el Señor nos ha provisto. En este sentido, la reflexión sobre los gigantes postdiluvianos nos empuja a una mayor vigilancia espiritual y a un compromiso más profundo con la vida de fe. Nos insta a examinar nuestras propias actitudes y a preguntarnos si estamos permitiendo que el gigantismo del orgullo o la autosuficiencia se apodere de nuestros corazones, alejándonos de la humildad y la dependencia de Dios. La gracia de Dios está continuamente disponible para fortalecernos y guiarnos, pero requiere nuestra cooperación activa y nuestra voluntad de someternos a su voluntad, incluso cuando ello implique enfrentar desafíos que parecen abrumadores. La historia de Israel, marcada por encuentros con pueblos de gran estatura, nos sirve como un recordatorio perenne de que, con Dios, las imposibilidades humanas se convierten en oportunidades para la manifestación de su poder. Al contemplar el tapiz de la historia sagrada que hemos comenzado a desentrañar, se vuelve evidente que las narrativas sobre seres de proporciones inusuales no son meros relatos de antaño o curiosidades históricas. Más bien, se revelan como hilos conductores que, entrelazados con la trama general de la salvación, nos ofrecen una perspectiva más profunda sobre la naturaleza de la fe y la constante interacción de lo divino con lo humano. Hemos transitado por las aguas profundas de la interpretación bíblica, explorando las resonancias de lo extraordinario en medio de lo cotidiano y vislumbrando cómo las pruebas de la antigüedad nos hablan directamente a nosotros en el presente. Las antiguas advertencias y las victorias divinas resuenan hoy,
invitándonos a una comprensión más matizada de las batallas que enfrentamos. En esta travesía reflexiva, hemos sido llamados a mirar más allá de lo superficial, a discernir las corrientes espirituales que subyacen en los relatos bíblicos y a reconocer cómo estas verdades ancestrales continúan moldeando nuestra comprensión del mundo y de nuestra propia walk con Dios. Las implicaciones de estas exploraciones no se detienen en el pasado. Proyectan una luz esclarecedora sobre nuestra propia experiencia de fe, sobre los desafíos que nos confrontan y sobre la fuente de nuestra fortaleza. Es como si, al observar las cumbres imponentes de las montañas bíblicas, comenzáramos a reconocer la familiaridad de su eco en los valles de nuestra propia existencia, invitándonos a una apreciación renovada de la escala de la gracia que se nos ofrece. Al pivotar hacia la culminación de nuestro discernimiento, es fundamental reconocer cómo las diversas hebras de esta reflexión convergen, creando un patrón que anticipa una apreciación más completa de la narrativa divina. Las antiguas narrativas, con sus ecos de lo colosal y lo desafiante, no son meros puntos de interés histórico, sino verdades vivas que nos guían hacia una comprensión más profunda de la fidelidad de Dios y de la naturaleza de la fe que se espera de nosotros. La resonancia de estas verdades nos prepara para una conclusión que, esperamos, no solo ilumine sino que también fortalezca nuestra convicción en el plan eterno del Creador, un plan que abraza la totalidad de la existencia, desde los albores de la creación hasta los misterios del futuro. Este camino recorrido nos ha preparado para un momento de síntesis, donde la comprensión acumulada nos permite vislumbrar la esencia de nuestro mensaje. Las reflexiones anteriores, al igual que las aguas que desembocan en un vasto océano, se unen ahora para formar una corriente de significado que nos impulsa hacia el cierre. Las lecciones aprendidas, las preguntas planteadas y las perspectivas vislumbradas se funden, creando una anticipación natural hacia la comprensión final de cómo estas verdades antiguas nos capacitan para vivir nuestra fe hoy, con una perspectiva renovada y una confianza fortalecida en la providencia divina que guía todos los tiempos y todas las cosas. La verdad sobre los gigantes, ya sean ecos de una era pasada o símbolos de fuerzas espirituales persistentes, nos llama a una comprensión más profunda de la soberanía divina y la naturaleza de la fe. Hemos navegado por las aguas de la escritura y la tradición, desentrañando misterios que desafían la mera explicación histórica, reconociendo que la historia bíblica es un relato vivo, tejido con los hilos de la intervención divina y la respuesta humana. La persistencia de la idea de gigantes después del diluvio no es un mero apéndice a la narrativa de la creación y la redención, sino una manifestación de la continua lucha entre el orden divino y las fuerzas del caos que buscan socavarlo. Esta lucha, aunque a menudo se presenta en términos de enfrentamientos físicos, es fundamentalmente una batalla de voluntades, una confrontación entre la humildad y la soberbia, entre la dependencia de Dios y la autosuficiencia humana. La verdadera lección que emerge de esta exploración no reside en la confirmación de la existencia física de seres colosales, sino la comprensión de cómo Dios actúa para preservar su plan, incluso ante la oposición más formidable. El diluvio fue un acto de juicio, sí, pero también de preservación, un acto que aseguró la continuidad de la línea prometida. La aparición de figuras como Goliat posteriormente no fue una anulación de ese juicio, sino una prueba de que la corrupción y la resistencia a Dios podían manifestarse de nuevas formas. Cada encuentro de Israel con estos gigantes se convirtió en un crisol para su fe, un momento en el que debían elegir entre confiar en la fuerza humana, con sus limitaciones inherentes, o en el poder inagotable del Dios viviente. Esta dualidad es un espejo de nuestra propia existencia. Enfrentamos nuestros propios gigantes en forma de tentaciones, dudas, miedos y las presiones de un mundo que a menudo parece opuesto a los valores del Evangelio. El mensaje final que debemos llevar con nosotros no es uno de temor ante lo desconocido o lo aparentemente imposible, sino de esperanza y fortaleza en la fidelidad de Dios. La historia de David, el pequeño pastor que derrotó al imponente filisteo, es un testimonio eterno de que la verdadera victoria no se mide por la estatura física o la fuerza bruta, sino por la profundidad de la fe y la certeza de que Dios está de nuestro lado. Así como Dios preservó a Noé y su familia, y guió a Israel a través de desafíos que parecían insuperables, Él está presente con nosotros en cada momento, fortaleciéndonos para enfrentar nuestras propias batallas. La práctica de la fe no es un evento puntual, sino un camino continuo de dependencia, un compromiso diario de someter nuestra voluntad a la suya, confiando en que su gracia es suficiente para superar cualquier obstáculo, por gigante que parezca. La verdad que hemos buscado no es una fórmula mágica, sino una invitación a vivir con una fe más profunda, reconociendo que, en Cristo, somos más que vencedores. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.